efectivamente, como bien has dicho, nos ha sorprendido las declaraciones el día de hoy, como tratando de limpiar un poco, porque obviamente todos sabemos que las agendas eran de la señora Nadine Heredia, y además es la letra de la señora Nadine Heredia y quien manejaba un poco las cuentas en el partido, como presidenta del partido y como responsable de todo ello. Pero ahora el presidente de la República dice, no, son mis indicaciones, un poco tratando de limpiar un poco a la primera dama, ¿no? Vamos a luego esclarecer seguramente con lo que se ha dicho el día de ayer y además los avances de la investigación en la Fiscalía, cuál es la estrategia del presidente Humala al final. Pero de que están comprometidos y están preocupados por esta investigación, qué duda cabe, ¿no? El Fujimorismo, con 72 congresistas, ¿formaría una megacomisión que investigue los casos de corrupción de este gobierno? A ver, no solo el Fujimorismo, creo que el Congreso de la República que viene tiene la obligación, Juan Carlos, de hacer una comisión o hacer varias comisiones para que el país pueda conocer qué cosa, ante tantas denuncias que han habido en este gobierno, la verdad, es decir, de las compras secretas militares, de las compras o de las licitaciones a dedo de un solo postor, como en el caso de la línea 2, que hemos visto que se ha incrementado el presupuesto enormemente, y además de la licitación de el gas del sur. Es decir, hay una serie de factores, de hechos concretos que han ocurrido en este gobierno y que tienen que ser esclarecidos por el próximo Congreso, definitivamente. El Congreso no puede dejar de lado su labor principal, que es la de fiscalización, y obviamente el pueblo peruano tiene derecho a conocer qué cosa es lo que ha sucedido con el dinero de todos los peruanos. Pero, claro, pero aquí, se lo pregunto porque el fujimorismo siempre ha acusado de haber sido víctima de la politización de la justicia cuando concluye el gobierno de Fujimori en los 90 y sobrevienen estas megacomisiones y los trabajos de la Procuraduría Anticorrupción. Esa queja, digamos, no se expresaría en un nuevo Congreso absteniéndose de una investigación parlamentaria del gobierno anterior. A ver, nunca nos hemos rehuido a ningún tipo de investigación. El fujimorismo siempre ha acudido, en este caso, por ejemplo, Keiko Fujimori ha estado permanentemente cuando se le ha solicitado, los congresistas que estuvieron en su momento también. O sea, nadie se rehuyó a una investigación. Eso que quede absolutamente claro. Y, por supuesto, el Congreso no puede dejar de lado, como ya hemos dicho, su labor de fiscalización. Y el nuevo Congreso, con el fujimorismo y con las otras fuerzas políticas, tendrán que ponerse de acuerdo para realizar este tipo de comisiones que permita investigar y que permita conocer la verdad, sin revanchismos, sin ánimos, por supuesto, políticos. Acá no tiene que haber ningún tema político, acá tiene que conocerse la verdad. Si no hay nada, también tienen que decirle al pueblo peruano que no existe ningún compromiso por parte de los funcionarios o de los ministros de Estado, ¿no? ¿Serían una comisiones investigadores ad hoc? Bueno, ¿o serían parte de las comisiones ordinarias? Bueno, mire, eso que lo decía el próximo Congreso. Creo que estamos en este momento especulando a partir del 28... Esta declaración abona en el temor de muchos de que el fujimorismo entra con sangre en el ojo, ¿no? Entra con ánimo de venganza, de revancha, contra toda la clase política que identifica como causante de sus desgracias anteriores, digamos. No, de ninguna manera. Juan Carlos, siempre Keiko ha señalado, miramos al futuro, no miramos el pasado. Y miramos al futuro con una fe no solamente de unir al país, sino de vislumbrar un mejor país para todos en unidad y entrando ya al bicentenario. O sea, olvidémonos del revanchismo, olvidémonos de odios hacia nosotros y hacia otros grupos políticos. Aquí no puede haber eso. En un nuevo Congreso tiene que haber indudablemente una concertación de todas las fuerzas políticas para ponerse de acuerdo en algo importante. Primero, las grandes reformas que espera el país, los proyectos de ley que hoy se han quedado o se están quedando en el tintero, que son importantes para el país y que efectivamente el próximo Congreso tendrá una responsabilidad de sacar inmediatamente asumido este reto, y además, por supuesto, la investigación no solo de este gobierno, sino del mismo gobierno que, Dios quiera, sea de Fuerza Popular, y que seamos fiscalizados también. Y ya lo dijo Keiko Fujimori, la comisión principal de fiscalización, la comisión del Congreso, va a ser entregada a la oposición y de la misma forma la comisión de inteligencia. Recordemos que este gobierno, el gobierno del presidente Humala, ha utilizado los 5 años no solamente la Comisión de Inteligencia, sino la misma Central de Inteligencia para investigar a periodistas, para investigar a empresarios y a políticos que no hemos sido del agrado del presidente Humala y de su gobierno. Entonces,
obviamente lo que tenemos que hacer es poner este servicio de inteligencia en favor de la seguridad ciudadana, para detectar dónde están los focos de inseguridad, cuáles son las principales cabecillas, y además, por supuesto, hacer un seguimiento a quienes hoy, los terroristas que ya salieron de las cárceles y que no sabemos lamentablemente dónde están. Y este nuevo inteligencia tiene que dar cuenta no solamente de ellos, sino obviamente de trabajar en favor de la seguridad ciudadana que el país reclama a gritos. ¿Esas dos únicas comisiones se las darían a la oposición? No, obviamente las que correspondan, Juan Carlos. ¿Mantendrán la repartición equitativa, proporcional, perdón? Mira, te comento algo, y le comento a todos los oyentes y televidentes de Exitosa. Cuando nosotros ingresamos, todos los grupos políticos se pusieron de acuerdo en contra de nosotros y nos entregaron, obviamente porque nos correspondía, y eso es un tema matemático, numérico absolutamente, nos entregaron 7 comisiones, las que ellos descartaron, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hicimos nosotros? No nos quejamos, trabajamos con esas 7 comisiones, y que lo hemos hecho muy bien en estos 5 años, y hemos trabajado con todos, efectivamente, concordando ideas, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a poner sobre la mesa todas las comisiones que existen en el Congreso, y vamos a concordar con todos los grupos políticos proporcionalmente de acuerdo a la distribución que corresponde, y que además no lo saca la Fuerza Popular, lo saca la propia Oficialía Mayor, que es la encargada de la distribución de las comisiones. Ahí se pondrán de acuerdo. Obviamente hemos dicho que la principal comisión de fiscalización, que es una comisión muy importante en el Congreso, va a ser entregada a la oposición, además de la comisión de inteligencia. Por el momento esas dos, y luego las que correspondan a cada uno de los grupos parlamentarios. Ahora, usted ha dicho, creo que es un poco la intención del fujimorismo, aprovechar la mayoría parlamentaria que ya tienen para sacar adelante grandes reformas. Espero que en el buen sentido del término saldrán por un tubo, como ha dicho el flamante congresista Francesco Petrosi, digamos. Pero ¿cuáles son esas grandes reformas? Esa es un poco la inquietud que hay. O sea, hay quienes dicen, se viene la aplanadora liberal, de repente no es así. No. Y terminan siendo más bien reformas de otra índole. A ver, Juan Carlos, cuando hemos dicho hay que hacer las grandes reformas que el Perú espera, no solo estamos diciendo que el fujimorismo solo lo va a hacer. En ningún momento he señalado eso. He dicho, vamos a concordar con todas las fuerzas políticas, porque aquí necesitamos de todos, Juan Carlos. Para las leyes más importantes se requieren 86 votos. El fujimorismo solamente tiene 70. Así que vamos a concordar con todos. Por ejemplo, la elección del defensor del pueblo, la elección del contralor, la elección de miembros del Tribunal Constitucional, se requieren más de 86 votos. Entonces, no podemos de ninguna manera... ¿Cambiarían de contralor o mantendrían al mismo? No, tienen ya una opinión tiene formal, que ir ya... pero no lo van a reelegir, digamos. Bueno, vence su periodo el 6 de mayo, o el 10 de mayo, una cosa así. Entonces, me imagino que tiene que, obviamente, cambiarse al Contralor, ¿no es cierto? Y vendrá seguramente de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución, y el Congreso tendrá que aprobarlo. En segundo lugar, el Defensor del Pueblo, que lamentablemente este Congreso no ha podido aprobar. Hay que elegir un defensor del pueblo. Claro, pero la posición de Fuerza Popular es que lo elija este Congreso o esperar a que lo elija el nuevo. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar. Como se pueda, digamos. Bueno, a ver, en este Congreso, si hay los votos necesarios para poder aprobarlo, se aprobará. Y si no, se dejará el encargo al próximo Congreso, pero creo que no va, digamos, de este año no debe pasar la elección del defensor del pueblo, para ser más exactos, ¿no es cierto? O bien con este o bien con el siguiente, pero no debe pasar de este año. Y hay una serie de temas que hay que tocar. Por ejemplo, legislación electoral, por ejemplo. Muchos dicen que debe ser lo primero que haga el Congreso. Así es. Eso en primer lugar. Por ejemplo, tiene una reforma electoral. Para ello se requiere una cantidad de votos importante, pero además que todos estemos de acuerdo, Juan Carlos. No podemos hacer las cosas al caballazo, no podemos hacer las cosas que nos dan la gana, porque supuestamente pues somos una gran oposición aplanadora, como ha señalado. Eso lo descarto absolutamente, ni que porque vayan a salir por un tubo. Los temas tienen que salir por consenso. Nosotros vamos a hacer, y la muestra clara de ello es cómo hemos participado estos 5 años, Juan Carlos. 35 legisladores. Hoy somos la primera minoría o la primera mayoría dentro del Congreso, y no nos hemos comportado de ninguna manera utilizando nuestra mayoría. Hemos podido, por ejemplo, imponernos en la mesa directiva. No lo hemos hecho. Le hemos entregado ¿a quién? ¿A un amigo del fujimorismo? No, el señor Iberico ha sido ampliamente un enemigo del fujimorismo, pero nosotros no vemos hacia atrás, no vemos el pasado, vemos hacia el presente. Si el señor Iberico, por supuesto, está haciendo un buen labor ahora como presidente del Congreso,
era una muy buena opción para ser presidente del Congreso, le dimos todo nuestro respaldo. Ya, pero ¿cuáles serían las grandes reformas? Muchos esperan, se lo digo, muchos creen o esperan, y lo digo, lo esperan positivamente, que Keiko Fujimori el 28 de julio, si es que gana, anuncie pues 20 reformas. ¿Ese va a ser el tenor? ¿Darle turbulencia positiva al gobierno? ¿O van a ir a paso medido, digamos? A ver, en primer tema, el tema económico, por ejemplo. Tiene que haber una inyección importante desde el Estado con una importante inversión pública. Y ya lo ha dicho Keiko Fujimori, va a haber un shock de inversión, en buen sentido, por favor, la palabra shock, un shock de inversiones que permita desarrollar una serie de proyectos que tiene estancado el propio gobierno, ¿no es cierto? Y que además va a beneficiar a los pueblos que hoy lamentablemente están postrados, están marginados y que lamentablemente este gobierno se sienten engañados. Luego hay que quitar de las entidades públicas más de 30.000 millones que están aguantados, lamentablemente por la burocracia que existe, Juan Carlos, en el país y en los funcionarios públicos mediocres y de mediano calificativo. Pero eso lo hace el Ejecutivo, no requiere el Congreso para hacerlo. Pero estamos hablando, por ejemplo, del tema económico, para reactivar el tema económico. En el caso del Legislativo, si por ejemplo se tienen que dar algún tipo de reformas en la Constitución, que no es un mito, el no reformar la Constitución. Este mismo Congreso reformó la Constitución, cambió el nombre de presidentes regionales a gobernadores y luego prohibió la reelección inmediata de presidentes y de alcaldes, o de gobernadores y de alcaldes. Entonces no es un mito el ¿qué cambios harían a la Constitución? Bueno, pero tenemos que consensuar. No, digamos, pero ¿cuáles serían las propuestas del fujimorismo? Bueno, pero a ver, vamos más adelante, todavía eso lo va a dar nuestra candidata Keiko Fujimori. Lo que hoy... Pues se ha anunciado el darle autonomía constitucional a las procuradurías, por ejemplo. Pero por ejemplo, ese es un tema sumamente importante. Que Pepe Klimper ha hablado, no sé si requiere cambio constitucional, creo que no, bastaría una ley. Modificar la distribución presupuestal de las regiones en función de resultados. Va a ser una medida conflictiva, digamos, pero ya es una segunda gran reforma. Sí, pero por ejemplo, el tema de la Procuraduría, eso sí requiere, por ejemplo, una modificación constitucional. Queremos darle a la Procuraduría totalmente independiente una persona que no es elegida por la presidenta o presidente y que no va a tener los problemas que ha tenido los procuradores con la pareja presidencial actual, que si no me gusta la investigación que estás haciendo contra el mismo gobierno, te saco hoy día mismo. No, tiene que tener como por ejemplo el Contralor 5 años, por ejemplo, estoy hablando digamos en blanco y negro, y un procurador independiente en la Procuraduría independiente con los poderes necesarios para actuar en defensa del Estado. Ahora, no en defensa del presidente ni de los ministros, en defensa del Estado, de los intereses del Estado. Claro, pero dadas como están las cosas, y que lo elija el Congreso hoy o que lo elija el Ejecutivo hace lo mismo. Porque ustedes tienen en el Congreso la posibilidad de elegir al procurador que quieran. No, pero no es lo mismo, Juan Carlos. Vamos a necesitar, como bien he señalado... O se animarían a ceder que sea la oposición quien lo nombre. Bueno, pero podrían proponer, ¿por qué no? ¿No es cierto? Podrían alcanzar una terna de propuestas, y entre ellas elegirse. Por supuesto, o sea, los mecanismos que podamos hacer para entendernos con todos, lo vamos a hacer, Juan Carlos. No vamos a dejar de lado el conversar con todos, el tender puentes. Nosotros no estamos mareados porque hoy día tenemos 70 y gracias al pueblo peruano nos ha dado ese respaldo en las urnas. Pero algunos parecen mareados, algunos parecen que se han mareado con los resultados. Y ya con esta encuesta, o sea... Pero son temas. Cecilia Chacón habla de la puerta grande. Bueno, ya la sacaron de vocera. Pepe Klimper habla en contra de las AFP, ya lo sacaron también de vocero. Espero que usted no meta la pata, porque lo van a sacar de vocero también, pero van cambiando de voceros porque se les empieza a ver el fustán a muchos de ellos. A ver, Juan Carlos, creo que nosotros recibimos las encuestas, así como los resultados, con mucha prudencia, con tranquilidad, por supuesto con alegría, qué duda cabe, claro. ¿No es cierto? Pero con tranquilidad. El 5 de junio todavía son las elecciones, hay una campaña nueva. Hemos descansado un solo día y ya Keiko el día martes estaba en las calles, en el RIMAC, ha estado en San Juan del Lurigancho, en el Callao, hemos estado en diversas, ahora ha estado el fin de semana en Piura y en Tumbes, agradeciendo el respaldo popular. Es inmenso, de verdad, el respaldo popular que lo vemos en las calles. Pero dando a conocer, Juan Carlos, amigos televidentes, radioescuchas, la propuesta de Keiko Fujimori, el Plan Perú, que es el mejor plan de gobierno, que ha sido elaborado en 4 años,
que ha recorrido el país, ¿y sabes cómo, Juan Carlos? Escuchando a la población, al pescador, al agricultor, al minero informal, al lechero, al ganadero. Yo escucho solo dos grandes reformas, el de la Procuraduría y este tema de la descentralización que ha planteado Pepe Clinton. No, pero por ejemplo... ¿Cuál otra? Y la otra son, bueno, decisiones del Ejecutivo, destrabar el proceso de inversión, que efectivamente es una gran necesidad, es una urgencia. A ver, por ejemplo, vamos a hablar de la SUNAT, ¿no es cierto? La SUNAT que lamentablemente todos lo vemos, obviamente, como un monstruo, ¿no es cierto? Y que inmediatamente cierra negocios pequeños. Vamos a cambiar el chip de ese funcionario de SUNAT. No vamos a premiar a aquel funcionario que cierra un negocio. Vamos a premiar a aquel funcionario que pueda incrementar la base tributaria, que pueda formalizar al pequeño o al gran empresario. No queremos que ser draconianos, queremos ser amigos. La SUNAT tiene que ser amigo del empresario, del microempresario, ayudar a formalizar. Porque claro, tú estás... ¿Ya tienen pensado quién sería jefe de la SUNAT? Pero sería una falta... A ver, creo que tenemos un equipo maravilloso, muy bueno, profesionales, A1 peruanos destacados, pero creo que sería una falta de respeto señalarlos hoy, cuando todavía no hemos culminado las elecciones, el 5 de junio. Creo que el 6 de junio, si Dios nos da la oportunidad y por supuesto el pueblo peruano su respaldo, creo que Keiko Fujimori estará en la condición de inmediatamente dar a conocer quién será su primer gabinete y algunos jefes importantes, como por ejemplo el de la SUNAT. Pero me parece que sería muy prematuro en este momento señalarlo. Ya, ¿eliminarían, por ejemplo, el tema de las detracciones? O sea, ¿a ese nivel de modificaciones se piensa llegar? Pero es que tenemos... ¿O eso lo dejarán en potestad del nuevo jefe de la SUNAT? Mira... en algunos temas vamos a dejarlos, por supuesto, a manos de los técnicos, pero por ejemplo, aquella empresa que quiere hoy formalizarse, vamos a darle un periodo de gracia, pues vamos a darle un periodo de gracia de 1 o 2 años, que no pague en ese momento, pero luego va a comenzar a pagar. Pero lo que vamos a ganar, Juan Carlos, primero que es una empresa formal, segundo que ya va a tener sus trabajadores en planilla, ¿no es cierto? Va a tener todo el circuito que obviamente la formalización da esta ventaja y sobre todo vamos a ampliar la base tributaria, no para el inmediato, pero sí en un año vamos a tener ya empresas constituidas, conformadas, ¿no es cierto? Vamos a desburocratizar toda la administración pública. Para la mayor parte de los empresarios, cuando se les hace encuestas particulares y les preguntan cuáles son los principales problemas que afronta el empresariado, la mayoría señala que es la legislación laboral, la rígida legislación laboral peruana. Acá se ha construido un mito señalando que durante los 90 se flexibilizaron las condiciones laborales en extremo. No es verdad. Al contrario, sigue siendo muy rígida la legislación laboral peruana. ¿Hay alguna propuesta del fujimorismo para flexibilizarla? Bueno, a ver, creo que hay que uniformizar. Hay una serie de regímenes laborales en el país, ¿no es cierto? Tenemos la 276, la 728, el CAS, incluso se están todavía contratando por el otro régimen, el de servicio de tercero. Hay una serie de regímenes que tienen que, digamos, unificarse, por lo menos en uno o dos grandes regímenes para el Estado. Creo que hay que hacer un gran esfuerzo, primero para el Estado, de unificar a todos, tener una mejor legislación laboral, una gran reforma laboral y por supuesto darle también las seguridades primero al trabajador, que no lo van a despedir. La ley laboral tiene que apuntar a ello. Exitosa. Tenemos que apuntar a dar mejores condiciones laborales para los trabajadores, que haya una supervisión permanente, aquellos, por ejemplo, que tienen que subir a los edificios, que están construyendo, que tienen que tener todos los implementos necesarios, que muchas veces, lamentablemente, decimos mal, los empresarios no cumplen con estas... Pero hasta ahora se muestra usted muy tímido respecto de reformas. Rolando Ratti decía que el fujimorismo era el nuevo partido liberal del Perú, y que en consecuencia iban a hacer grandísimas reformas estructurales para propender a extender y crear economía de mercado en donde se pudiese. Bueno, ya descartaron ese plan. Vamos a dinamizar la economía, qué duda cabe. Tenemos que crecer. El país hoy día se ha estancado. Hoy día no ha crecido como ha debido de crecer. Los tímidos no somos nosotros, los tímidos ha sido el gobierno del presidente Humala, que no ha logrado el crecimiento, que no ha logrado la inversión pública por falta de la incapacidad de los propios funcionarios y ministros de este gobierno, no de un gobierno futuro de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular. Lo que vamos a hacer es, primero, tener ministros que no estén detrás del escritorio.
la propia presidenta Keiko Fujimori, estoy seguro que no va a estar detrás del escritorio, sino en las comunidades, en los pueblos, resolviendo los problemas del país y, por supuesto, viendo las necesidades para inmediatamente ejecutar las obras que requiere. No podemos de ninguna manera dejarle de lado las reformas en educación. Tenemos que mejorar la educación en el país. Hay que hacer infraestructura, pero además de infraestructura... ¿Derogarán la ley universitaria? No hemos planteado la derogación de la ley, pero sí algunas mejoras en la ley universitaria, de manera tal que permita que el crecimiento en educación sea real, que no sea solamente de fachada este gran nombre de la reforma electoral, la reforma educativa. Tenemos que darle algunos temas, por ejemplo, incidir en la investigación. Hoy en día no se investiga en el Perú. Pero hasta ahora todo lo que me dice lo podría suscribir PPK sin problema. No, pues hay una enorme diferencia. Primero, que no somos los candidatos ni del gobierno ni de San Isidro. Somos el candidato de Fuerza Popular, el candidato de la población, del pueblo, de los lugares más recónditos del país, en donde Keiko Fujimori ha llegado y en donde va a llegar en esta segunda vuelta, difundiendo las propuestas del plan. PPK es el candidato de los ricos, digamos. Bueno, es el candidato de San Isidro, ¿no? Ha ganado en el distrito, en donde más ha ganado es en el distrito de San Isidro. Recordemos que Keiko Fujimori ha ganado en 1046 distritos, señor PPK solamente en 43, pero claro, lo respetamos, pues está en la segunda vuelta. Y vamos a plantear las propuestas, pero usted me pregunta la diferenciación entre PPK y nosotros, y hay una enorme diferenciación. El gran argumento de PPK es que el voto pro Keiko es un riesgo autoritario, por un lado, y segundo, que el Perú necesita equilibrio de poderes, y que si gana Keiko, eso no existiría. A ver, en primer lugar, nunca ha habido riesgo con Keiko Fujimori. Keiko Fujimori ha demostrado no solamente ser demócrata, sino una lideresa, no solamente como integrante de una bancada en el anterior Congreso, sino en este Congreso, liderando a los 35 congresistas de Fuerza Popular, que somos la bancada más cohesionada, sólida, y además que todos hemos estado siempre participando, ayudando incluso al gobierno. Juan Carlos, en los temas que había que ayudar, hemos respaldado al gobierno, hemos respaldado a la población cuando hemos tenido que aprobar leyes importantes como la de las AFPs, por ejemplo, que han señalado algunos, sí, se han cambiado el voto solamente por las elecciones, totalmente falso. Desde el mes de diciembre veníamos nosotros respaldando esta ley, la aprobamos unánimemente como bancada, la apoyamos en la Comisión de Economía y luego ahora en la ratificación de esta ley también la hemos apoyado. Entonces es un mito que se diga, y obviamente nuestros enemigos políticos nos quieren poner el mote de que no estábamos en favor de reformar las AFP para que el ciudadano pueda retirar el 95.5%. Bueno, Pepe Klimper estaba en contra, ¿no? Tampoco estaba en contra. Lo que ha dicho Pepe Klimper es que tiene que haber una gran reforma, y eso estamos de acuerdo, una gran reforma del sistema, no solamente de las AFP, sino también de la ONP. Reformar el sistema para que el ciudadano pueda tener un mínimo de pensión acorde pues al ritmo de vida, a sus aportaciones. Tampoco es que podamos dejarlo que con una pensión de 100, 150 soles, por supuesto es un insulto a los ciudadanos, ¿no? Muy bien, congresista Espadaro, bueno, nos ganó el tiempo, se quedó corto por la intervención del presidente Humala, pero igual ha sido muy provechosa esa entrevista, yo le agradezco mucho. Juan Carlos, muchas gracias. No será la última ocasión que conversemos. No, estamos a las órdenes, te agradezco la invitación, y la gran diferencia, rápidamente, es decirte que el plan de gobierno está hecho en 4 años recorriendo el país entero y escuchando a la población, que es lo más importante, es una gran diferencia con el plan de gobierno en PPK. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro Espadaro ha estado con nosotros, vocero de Fuerza Popular. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con Roxana Rocha, presidenta ejecutiva de Protransporte, para que nos explique qué ha pasado, a qué se debe esta turbamulta de dimes y diretes a propósito de los corredores